Pues buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a nuestra séptima conferencia del ciclo Miércoles en las Ciencias Sociales y Humanidades. Les agradecemos su interés y por estar aquí con nosotros a la distancia, pero aquí con nosotros. Hoy tenemos la conferencia titulada Violencia y Representaciones Sociales, impartida por el doctor Eulogio Romero. El doctor Romero es licenciado en Psicología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestro en Psicología Social y del Trabajo por la Universidad Adam Mickiewicz de Polonia, maestro en Psicología Social y asistentes que mantengan su micrófono silenciado mientras sus conocimientos para poderlo de la manera adecuada. Al final tendremos espacio para Eh, disculpa, yo no escucho. Hubo un pequeño problema, no sé si me escuchas. Sí, le escuchamos perfectamente. Me Ah, parece que la licenciada Guadalupe tiene unos problemas en estos momentos, pero ok. podemos iniciar la conferencia si gusta. La información que estaba dando es que al final de la conferencia habrá una ronda de preguntas y bueno, sin más que decir, le cedemos la palabra. Ok, muy bien, pues en primer lugar, muchas gracias, ¿verdad? Les agradezco la invitación para que pueda compartirles algunos trabajos que estoy haciendo recientemente. Me gustaría agradecerles, ¿verdad? En primer lugar al doctor Josué Tinoco, que fue el que me invitó, a la maestra Guadalupe, en fin, a todos los compañeros. Tengo entendido que hay algunos amigos que están por ahí escuchándonos. Muchas gracias a todos y espero que no haya ningún inconveniente, ¿verdad? Para nuestra plática. Voy a iniciar. Les quiero platicar de una de las investigaciones que estamos realizando. Es una investigación sobre violencia, ¿verdad? Sobre la violencia, sobre todo centrado en nuestra facultad, en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Puebla. Eh, es una investigación que hemos venido realizando aproximadamente hace 3 años para acá. Es una investigación colectiva en la que participan sobre todo, ¿verdad? Mis estudiantes, mis compañeros de la facultad, sobre todo a partir de una materia que vengo impartiendo en la licenciatura que se llama Estrategias de Intervención en Psicología Social. Eh, esta investigación, decía, tiene aproximadamente 3 años. La iniciamos no directamente, ¿verdad?, enfocada a la violencia en nuestra facultad, sino la violencia que nos rodea. Muchos de mis estudiantes, bueno, cambiamos de edificio, ¿verdad? Antes estábamos a una calle del Zócalo. Este es un edificio al lado del Carolino, pero en el temblor de hace 2 años, de hace 3 años, perdón, 4 años, tuvimos que cambiar de edificio. Está el nuevo edificio en una colonia, ¿verdad? En una colonia histórica, se llama Analco. Es una colonia de las primeras que se fundan en la ciudad de Puebla. Eh, Ahí actualmente hay muchos robos, ¿verdad? Asaltan a nuestros estudiantes, algunos profesores también ya los han asaltado. Y en esa materia, ¿verdad? Estábamos pues analizando esta nueva situación en la que nos encontrábamos. Decidimos iniciar una investigación sobre la violencia que nosotros estamos sufriendo y presenciando. Eh, esta investigación avanzó muy poco porque varios de los estudiantes decían, esta investigación está muy interesante, deberíamos de continuarla, pero
también tenemos violencia en nuestra facultad y discutimos, ¿verdad?, la necesidad de enfocarnos primero en la violencia interna, ¿verdad? Y después en la violencia que nos rodea. Voy a leerles una pequeña parte, ¿verdad?, de esta investigación. Después de leer esto y de comentarles, ¿verdad?, algunas reflexiones sobre esta problemática, les voy a compartir los primeros avances, más bien los primeros resultados de este trabajo. Y después los que quieran, pues harán comentarios o preguntas o cuestionamientos, sugerencias, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Bueno, les voy a leer una parte para ser más breve y preciso, ¿verdad? Dicen, nada más que permítame un segundo porque no veo muy bien con estos lentes. Perdón. Muy bien, dice, es una pequeña introducción. La violencia en general y en la educación en particular es un problema actual y es de suma importancia atenderlo. Sabemos que es un problema en el que intervienen diversos factores sociales, económicos, políticos y además no solo los actores directos, es decir, estudiantes, maestros, padres de familia, directores, etcétera. También intervienen factores como los mass media y en especial, ¿verdad? Y sobre todo en estos últimos tiempos, la internet, redes sociales y obviamente la sociedad en general. Se trata de un fenómeno complejo y su estudio reclama, ¿verdad? Igual una perspectiva amplia, obviamente psicosocial, ¿verdad? Yo soy psicólogo social, una perspectiva psicosocial abierta, ¿verdad? Que nos permita incorporar y trabajar con otras perspectivas, ¿verdad? Otras perspectivas teóricas. La violencia es un fenómeno grave, cotidiano y también complejo en nuestro país. Es necesario continuar su estudio en todos los niveles en los que nos desenvolvemos todos los días. En este caso, nos centramos en la Facultad de Psicología y el análisis lo hacemos desde el enfoque clásico de una de las teorías psicosociales que para nosotros es muy importante, la teoría de las representaciones sociales desarrollada por Moscovici y un grupo de compañeros en donde estaba Denis Jodel, donde está, ¿verdad? Denis Jodelet, estaba Jean-Claude Abric y muchos más. La violencia ha penetrado todos los niveles sociales y lo que es peor, se está volviendo cotidiana. Es normal que al encender la televisión o al escuchar la radio o al leer un diario nos encontremos con noticias como las siguientes. Se encuentra nueva fosa en Michoacán con 20 cadáveres. Fueron abatidos 10 presuntos delincuentes y hubo 3 policías muertos en Tamaulipas. En una escuela matan a un estudiante, sus compañeros, cuando jugaban en el recreo. También podemos escuchar en un noticiero deportivo, las Águilas del América le pegan a las Chivas del Guadalajara. La máquina del Cruz Azul humilló a los Gallos de San Luis. Ese jugador es un killer para referirse a un jugador que mete goles, etcétera. En la música existe un género en los que las ofensas y agresiones de todo tipo hacia las mujeres tienen un amplio auditorio. En las relaciones de género, la violencia se incrementa y en las instituciones de educación también. En las instituciones de educación del país es una realidad y un problema grave que adquiere múltiples formas. Es cambiante y silenciosa y se manifiesta y está presente en las relaciones entre los que la integran. En muchas de nuestras escuelas, hablar y analizar el problema de la violencia, sobre todo cuando se trata de nuestra escuela, es un tema tabú. Incomoda tanto para la víctima como para el victimario, pero es necesario estudiarlo para poder abonar a la comprensión del problema, a sus formas de establecimiento y a sus posibles soluciones.
A partir del trabajo realizado por organismos de la sociedad civil mexicana, efectivamente interesados en el tema y en los convenios internacionales que México ha firmado a favor de los derechos humanos, se ha legislado y se han hecho actividades para difundir lo que se entiende por violencia y cómo prevenirla. Pero el proceso de revertir la naturalización, entre comillas, de las prácticas de violencia en la sociedad en general y al interior de las instituciones educativas en particular, aún no ha logrado cambios sustanciales. En específico, ¿verdad? Entre los miembros de nuestra facultad de la Universidad Autónoma de Puebla, en fin. La violencia es un fenómeno social que tiene manifestaciones en casi todos los niveles de las relaciones humanas, a nivel intrapersonal, interpersonal, grupal, social, en los espacios públicos y privados. Se han realizado estudios que concluyen con ideas como que la violencia es estructural, es brutal, pero también puede ser sutil, inconsciente, puede ser cultural y puede ser utilizada tanto para resguardar las leyes y el statu quo, así como utilizarla para delinquir y también como expresión contestataria y de cambio social. Se ha estudiado también como un fenómeno que tiene que ver con algunas cuestiones congénitas, biológicas que nosotros no compartimos y no desarrollaremos. Datos recientes sobre la violencia, arrojan informes tan alarmantes como que 7 de cada 10 jóvenes sufre violencia en su relación de noviazgo, un 76% de violencia psicológica, 16,5% aproximadamente de violencia sexual, 15% de violencia física, etcétera. En cuanto a la violencia en la familia, solo el 34% de los mayores de 15 años no atestiguaron violencia física entre sus padres. El 66% restante ha vivido al menos una de las formas de violencia. Por otra parte, la violencia contra niños, niñas y adolescentes en entornos como la familia, la escuela, la comunidad, los centros de trabajo o las instituciones está legitimado y aceptado socialmente, de forma que se hacen naturales y por tanto invisibles las diferentes formas de violencia, lo cual contribuye a su persistencia y reproducción. Otro ámbito en donde la violencia adquiere diversas manifestaciones y significados es el de la religión. En este, una idea que tiene un significado importante para una vasta mayoría de hombres de todas las razas y de todas las épocas es la que se resume en la frase siguiente: ¿estás conmigo o estás contra mí? Con ella se inicia una ola de violencia que puede llegar hasta lo inimaginable. Podemos encontrar reacciones extraordinariamente violentas de parte de miembros y seguidores de una religión. Por ejemplo, cuando algunas de las imágenes sagradas es alterada o usada con fines diferentes a los suyos. Recordemos el caso de Charlie Hebdo, ¿verdad? Es una revista francesa, ¿verdad? Que se le ocurrió hacer una caricatura y por esa razón, ¿verdad? Casi asesinan a todo el grupo de periodistas que hacía esta revista en Francia, ¿verdad? En París en particular. Bueno, la idea de poner la otra mejilla en el ámbito religioso es prehistoria. Se ha dicho de muchas maneras y desde muchos lugares que los conflictos bélicos más impactantes de los últimos años tienen orígenes religiosos. Como se ha dicho, las universidades no son islas separadas de sus sociedades, no están alejadas de las tradiciones culturales y de las costumbres sociales y políticas de su entorno inmediato y de su entorno general. Al igual que el conocimiento que no puede estar separado del sujeto que lo construye, ni estos de su sociedad, como ya lo mostró Michel Foucault hace muchos años, hay disciplinas como la psicología individualista y tradicional,
como la psiquiatría, el derecho tradicional y otras más que han jugado un papel en la historia reciente como instrumentos de control social y por tanto de sustento para la elaboración de discursos de exclusión social y de represión con argumentación pseudocientífica. El panoptismo, decía Foucault, es uno de los rasgos característicos de nuestra sociedad, una forma que se ejerce sobre los individuos a la manera de vigilancia individual y continua, como control de castigo y recompensa y como corrección, es decir, como método de formación y transformación de los individuos en función de ciertas normas. Estos tres aspectos del panoptismo, vigilancia, control y corrección, constituyen una dimensión fundamental y característica de las relaciones de poder que existen en nuestra sociedad. Muchas de nuestras universidades, desgraciadamente, reproducen estas relaciones de poder y de violencia. Las relaciones laborales, las académicas y hasta las relaciones íntimas, como describió Foucault, no escapan a estos vínculos de poder. La universidad no es la excepción. En ella se pueden observar estas prácticas de poder en relación con las relaciones de maestro-alumno, en las que se parte de inicio y con esa mentalidad cuasi medieval de la idea de que el profesor es el que sabe y el estudiante no, en donde el proceso de evaluación fácilmente puede convertirse en un instrumento de poder, sin intervenir razones académicas, o las relaciones laborales y de promoción, en donde los argumentos propiamente académicos, por ejemplo, grados, experiencia, producción, etcétera, son sustituidos por las relaciones políticas de amistad o de parentesco. En las universidades debemos afrontar críticamente y reflexionar respecto a cómo algunas formas de explicación de fenómenos, temas o problemáticas han abordado sus objetos de estudio desde perspectivas que juegan el papel al que se refiere Foucault. Contribuyen a fomentar una visión y explicación única de estas cuestiones e intentan forzadamente dar explicaciones generales basándose en estudios focalizados y limitados, imponiendo los instrumentos metodológicos y pensando en que una teoría o una disciplina es suficiente para entender los problemas que analizamos y discutimos en el ámbito universitario. En la historia reciente de la psicología en México, las orientaciones dominantes han considerado que solo hay una forma de explicación tanto teórica como metodológica de los fenómenos y por tanto es la única, la verdadera y la científica. Estas generalizaciones, en lugar de ayudar a entender plenamente los problemas, los difuminan y finalmente los ocultan. Otro nivel de violencia que padecemos y que son igual o más graves que las anteriores son la violencia del narcotráfico y la violencia política, que de alguna manera se relacionan y hacen más compleja la problemática. Todos estos datos e informaciones tienen que ver con la violencia, pero también con el desprecio a la vida, con la muerte y al final con la falta de reconocimiento y de tolerancia de y hacia los otros. Si recordamos la idea de Octavio Paz, cada quien tiene la muerte que se busca, la muerte que se hace, muerte de cristiano o muerte de perro, son maneras de morir que reflejan maneras de vivir. Esta idea, elaborada en 1950, parecen ser más aplicables que nunca en el análisis de las maneras en las que en los años recientes vivimos los mexicanos. En las instituciones de educación del país, la violencia no es un fenómeno solamente de actos espectaculares, como los que muestran los medios de información. No, en ellas la violencia es una realidad que se manifiesta de múltiples formas. Es cambiante y silenciosa y se manifiesta y está presente en las relaciones entre estudiantes y otros estudiantes, entre estudiantes y maestros, entre directivos y trabajadores, entre grupos con otros grupos y también en las relaciones interpersonales cotidianas.
Las escuelas mexicanas, como dice María Cecilia Fierro y Patricia Carvajal, tienen como núcleo atómico de la pedagogía el respeto por la autoridad. Lo importante no es agregar valor a lo que el profesor instruye, sino someter al estudiante, sin derecho de réplica, a las enseñanzas de la escuela. Las 3 frases más utilizadas dentro del centro escolar son: guarda silencio, pon atención y trabaja sentadito en tu lugar. Este modelo pedagógico no nos lleva a contribuir en la construcción de mejores subjetividades o ciudadanos, de una formación que vuelva capaces a los estudiantes de pensar críticamente, de comunicar con eficacia y de contribuir en la construcción del conocimiento. No promueve la innovación y produce patrones autoritarios. En muchas de nuestras escuelas, hablar y analizar el problema de la violencia, sobre todo cuando se trata de nuestra escuela, es, como dijimos antes, un tema tabú. Incomoda tanto a la víctima como al victimario, pero también es riesgosa cuando no hay reglas claras y equitativas y procedimientos justos. Y nos proponemos, ¿verdad?, para empezar esta investigación en 2 grandes objetivos. El objetivo general de la investigación es conocer las representaciones sociales de la violencia, ¿verdad?, de los miembros de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Puebla. Y el otro es un objetivo específico: contribuir en el análisis y posibles soluciones de la violencia en la facultad, ¿verdad? Estos son 2 grandes objetivos que, conforme avance la investigación, podremos ir precisando o modificando. Algunas preguntas de investigación. ¿Cuáles son, verdad? Esta es una importante. ¿Cuáles son las principales características de la violencia en la Facultad de Psicología? Y la segunda, ¿verdad?, cómo se manifiestan los tipos de violencia en la facultad. Eh, Partimos, ¿verdad?, del supuesto de que conociendo las representaciones sociales que los estudiantes, los trabajadores, los profesores tienen de la violencia, ¿verdad?, será su manera de comportarse en nuestro espacio, ¿verdad?, en la facultad. Eh, También planteamos, ¿verdad?, como un objetivo muy remoto, ¿verdad?, la posibilidad, bueno, yo espero que no sea remoto. Creo que hay ahora condiciones, ¿verdad? Estamos estrenando un nuevo cuerpo directivo en la facultad y el nuevo director coincide con la idea, ¿verdad?, de que nuestra facultad debería de empezar a convertirse en un espacio de paz, ¿verdad? Bueno, esperemos que pronto podamos hacer algo. El marco teórico, ¿verdad?, del que nosotros del que hacemos uso para estudiar este fenómeno, que, como ustedes se imaginan, un poco intento, ¿verdad?, mostrar, es muy complejo, es múltiple, ¿verdad? Es una problemática con múltiples aristas, con múltiples manifestaciones que se da por todos lados. La violencia nos rodea, ¿verdad? Está presente casi en todo momento y justamente como es un problema, ¿verdad?, que tiene muchas aristas, es muy complejo, partimos, ¿verdad?, de la idea de utilizar, obviamente, algunas teorías de la psicología social, pero obviamente nos haremos, ¿verdad?, utilizaremos, ¿verdad?, otro tipo de teorías de que provienen, ¿verdad?, de disciplinas como la sociología. Nos interesa mucho, por ejemplo, incorporar algunas ideas de un sociólogo alemán, ¿verdad?, Norbert Elias. En fin, hay, ¿verdad?, otro grupo de sociólogos que han estado planteando una serie de propuestas, ¿verdad?, para analizar esta problemática, pero de la psicología social, ¿verdad? Les mencionaba en
un inicio, ¿verdad? Que una de las teorías que a mí me gustan, ¿verdad? En lo particular, que la hemos estudiado un poco, es la teoría de las representaciones sociales. La teoría de las representaciones sociales es probable, ¿verdad? Que ustedes eh, tengan mucha información porque es una de las primeras teorías críticas, ¿verdad? Con las que contamos en psicología social. Ustedes saben que empiezan, ¿verdad?, a aparecer las primeras publicaciones en 1961 eh, con la tesis, ¿verdad? La tesis resumida de Moscovici y que la conocemos, el libro lo conocemos con el título de psicología, perdón, el psicoanálisis, su imagen y su público. En este libro, ¿verdad? Están las propuestas primarias, ¿verdad? Las propuestas seminales de esta teoría. Eh, Hay un grupo muy importante de estudiosos, ¿verdad?, de la psicología social que han venido desarrollando desde esa época hasta ahora, ¿verdad? Actividades que han permitido que esta teoría se mantenga pertinente, ¿verdad? ¿Por qué se mantiene pertinente? Fíjense, a pesar de ser una de las más viejas que conocemos dentro de la psicología social, se mantiene útil, viva, ¿verdad? Bueno, es lo que yo pienso, eh, porque era un poco, ¿verdad?, la preocupación de Moscovici. eh, Hay algunas teorías que para mantenerse activas o las que quieren, ¿verdad?, mantenerse vivas, pertinentes, útiles, ¿verdad? Deben de mantener un diálogo, una discusión, decía Moscovici, entre la misma disciplina y con otras disciplinas, ¿verdad? Y es el caso de de las representaciones sociales. Si ustedes revisan, ¿verdad?, este libro, lo encuentran en internet, el psicoanálisis, su imagen y su público. Desde el principio, ¿verdad? Moscovici dice, desde que empiezan a aparecer estas primeras, su tesis, ¿verdad? Su tesis doctoral la comparte entre sus compañeros, entre muchos psicólogos sociales, y empiezan, dice, a formarse un equipo impresionante, ¿verdad? Que pronto me doy cuenta que hay dos grandes, ¿verdad?, grupos. Por un lado está, ahorita recuerdo a Denis Jodelet, por otro lado está Jean-Claude Abric, ¿verdad? Pero son dos grupos. Algunos, ¿verdad?, consideran que esta teoría debe de tener un enfoque un poco más cualitativo. El otro dice, la teoría puede, ¿verdad?, en desarrollar también un enfoque cuantitativo. Este diálogo, ¿verdad?, mantuvo durante mucho tiempo esta teoría en desarrollo, ¿verdad? Eh, con la discusión con otras disciplinas, igual, ¿verdad? Creo que se mantiene. Una cosa que insistía mucho Moscovici era de promover encuentros, ¿verdad? Reuniones, congresos, conferencias, ¿verdad? Conferencias internacionales en las que los interesados en la teoría podían, ¿verdad?, ir a discutir sus propias interpretaciones, sus propios usos y compartir, ¿verdad? Creo que esta reunión, este compartir nuestras experiencias de investigación, de reflexión, han llevado a esta teoría a estar más o menos presente, ¿verdad? Bueno, ¿qué es eso, verdad, de las representaciones sociales? Rápidamente, ¿verdad?, porque nos podría llevar un buen tiempo, pero Moscovici decía, ¿verdad?, que las representaciones sociales las están presentes igual como la violencia un poco, ¿verdad? Decía Moscovici, las representaciones sociales se pueden manifestar en una imagen, en un gesto, ¿verdad?, en una plática, en fin, están presentes. ¿Y qué es eso? Él decía, es un tipo de conocimiento, ¿verdad? Un conocimiento que cada uno de nosotros va construyendo, va elaborando en función, ¿verdad?, de los diferentes contextos en los que vivimos. Moscovici planteaba la idea de que las representaciones sociales, este conocimiento, ¿verdad?, que construimos, es de mucha utilidad en nuestra vida cotidiana. Él planteaba que las representaciones sociales guían
¿verdad? Nuestro comportamiento. Y es una idea muy interesante. Nosotros retomamos justamente esta idea, ¿verdad? Si queremos un poco conocer la violencia en nuestra facultad, las diferentes maneras de pensarla, de conocerla, de ejercerla, ¿verdad? Si nosotros conocemos ese tipo de representación, es muy probable, ¿verdad?, que sepamos cuál es el comportamiento de nuestros compañeros. Eh, es una idea muy interesante porque, dice Moscovitz, es un conocimiento que puede, ¿verdad?, estar alimentado, que cada uno de nosotros puede ir construyendo eh, a partir, ¿verdad?, de nuestros contextos, de nuestra cultura, ¿verdad?, de nuestras interrelaciones que establecemos con nuestros grupos, ¿verdad?, con la gente más cercana, pero también, ¿verdad?, con nuestras instituciones, en este caso, ¿verdad?, la facultad, la universidad, pero también, como decimos, ¿verdad?, en este trabajo, los medios juegan un papel muy importante. Bueno, este conocimiento puede, ¿verdad? Las representaciones sociales son muy diversas, como intentamos decir acá, la universidad, ¿verdad? Concentra una diversidad de personas. Cada uno de nosotros, ¿verdad?, estudiantes, profesores, trabajadores, tienen sus propias sociedades, ¿verdad? Como diría Moscovici. Cada uno de nosotros tiene familias, tiene grupos de amigos, de compañeros, etcétera, ¿verdad? Y en función de este tipo de grupos, nosotros, ¿verdad?, vamos incorporando ideas, ¿verdad? Vamos incorporando en muchas ocasiones, ¿verdad? Como lo plantea Moscovici, que a mí me gusta mucho esta idea, ¿verdad? Moscovici dice que hasta hace algún tiempo el sentido común, ¿verdad? Porque las representaciones sociales son una especie, ¿verdad?, de conocimiento del sentido común que cada uno de nosotros va construyendo. Decía Moscovici, hasta hace algunos años, el sentido común era un poco la fuente, ¿verdad?, para el desarrollo del conocimiento científico. ¿Con qué contábamos, verdad? De qué manera nosotros podíamos describir lo que nos rodeaba, ¿verdad? Cómo nosotros íbamos desarrollando el lenguaje, en fin. Bueno, este tipo, ¿verdad?, de interrelaciones va construyendo este tipo de conocimiento, ¿verdad? El lenguaje, la cultura, la información, ¿verdad?, que contamos a nuestro alrededor, van siendo, ¿verdad?, fuentes de este conocimiento que nosotros vamos construyendo. Eh, por eso Moscovici un poco define, ¿verdad?, en términos generales, y muchos de los compañeros que participaron, ¿verdad?, en el desarrollo original de la teoría, coinciden en la idea de que las representaciones sociales son un tipo de conocimiento, ¿verdad?, que guía nuestro comportamiento, pero Moscovici hacía un hincapié en una idea que a mí también me gusta mucho, ¿verdad? Él decía que la este tipo de conocimiento puede estar influido en ocasiones, ¿verdad?, por elementos, por ejemplo, de la ciencia, ¿verdad? Porque la idea que nos planteaba, ¿verdad?, Moscovici, es que actualmente las cosas se invirtieron. El sentido común ya no es, ¿verdad?, el punto de partida del desarrollo de la ciencia. Dice Moscovici que ahora las cosas se invirtieron y esto es interesantísimo, ¿verdad? Él dice que ahora es la ciencia la que es un poco la base del nuevo sentido común, ¿verdad? Y las representaciones sociales se parecen mucho, ¿verdad? Este nuevo tipo de sentido común, que ahora tiene fundamentos, por ejemplo, en el conocimiento científico. Dice, esa es una característica de nuestras sociedades contemporáneas, ¿verdad? La gran diversidad de información, de conocimientos. Hace algún tiempo no teníamos esta posibilidad, ¿verdad? O se intentaba imponer una
manera de ver las cosas en vida. Bueno, esta idea, ¿verdad?, de la representación social me parece muy interesante. Es decir, cada uno de nosotros, ¿verdad?, va retomando ideas, conocimientos de la ciencia, del sentido común o de nuestras experiencias, ¿verdad?, de lo que escuchamos a los amigos, de lo que escuchamos en nuestra escuela, ¿verdad?, en la facultad, de lo que leemos, en fin. Y cada uno de nosotros va construyendo este conocimiento que guía nuestro comportamiento, pero dice Moscovici también va construyendo, ¿verdad?, nuestro universo, va construyendo nuestra realidad. Nosotros le damos sentido a lo que nos rodea. Y cuando nosotros le damos sentido, ¿verdad?, dice Moscovici, estamos cambiando nosotros mismos y estamos cambiando también nuestro entorno. Esta es una idea muy interesante, ¿verdad?, que Denis Jodelet algunos años después dice, sí, esta idea, ¿verdad?, la podemos ahora, ¿verdad?, vincular con estas ideas de las ideas pioneras del construccionismo social, ¿verdad? Este, eh, Hay teorías, ¿verdad?, teorías críticas que ven al ser humano como un ser humano activo, creativo, imaginativo, ¿verdad? Porque hay otras teorías, ¿verdad?, que nos ven como máquinas. Esta teoría también por eso me gusta, ¿verdad?, porque planteó desde el inicio, ¿verdad?, que nosotros cuando establecemos una relación con nuestro contexto, no es una relación pasiva, es una relación activa, ¿verdad?, en la que nosotros le damos sentido a muchas de las cosas que nos rodean. Y en función de eso, establecemos nuestra relación, ¿verdad? Esta idea es muy bonita, es muy interesante y esta es una de las razones, ¿verdad?, por las que incorporamos como una de las teorías, como parte, ¿verdad?, del marco teórico de este trabajo, a las representaciones sociales. Moscovici dice, ¿verdad?, que hay un proceso, ¿verdad?, un proceso mayor que nos permite justamente tener esta interrelación con nuestras sociedades, ¿verdad? Y esta interrelación es lo que nos permite ir construyendo este tipo de conocimiento, ¿verdad? Nuestro conocimiento, nuestras representaciones sociales. Eh, Él dice, ¿verdad?, que este proceso mayor es un proceso muy interesante. Él le denomina el proceso de objetivación y anclaje, ¿verdad? La objetivación nos permite, ¿verdad?, hacer las cuestiones que circulan por ahí, ¿verdad?, que son en alguna medida, ¿verdad?, cuestiones muy subjetivas, en fin, nosotros las empezamos a retomar y empezamos a darle sentido, ¿verdad? Este proceso de objetivación nos permite hacer, ¿verdad?, familiar algo extraño, hacer cercano algo lejano, ¿verdad? Es una idea muy interesante. El proceso de objetivación, ¿verdad?, va construyendo justamente, ¿verdad?, nuestras representaciones sociales. Y el proceso de anclaje, ¿verdad? Él plantea que no podemos separar, ¿verdad?, a la objetivación del anclaje. Él dice, como no podemos, por ejemplo, separar, ¿verdad?, en una hoja el anverso del reverso, ¿verdad? No estaríamos hablando de una hoja o una moneda, ¿verdad? Una moneda tiene ambas partes. Es igual, ¿verdad? Un poco la idea que nos planteamos Moscovici de que igual, ¿verdad? Como también él dice, nosotros no podemos ver a las personas separadas de sus sociedades, ¿verdad? Esa es otra idea muy interesante. No podemos ver separado lo subjetivo del objetivo y un poco este proceso de objetivación, ¿verdad?, nos permite un poco explicar, ¿verdad?, cómo nosotros vamos de pronto retomando cosas que están a nuestro alrededor y lo vamos incorporando, le vamos dando sentido, ¿verdad?, dependiendo de nuestros intereses, de nuestras necesidades, de nuestras problemáticas, etcétera, ¿verdad? Esta idea de la objetivación y el anclaje, es un proceso muy interesante que nos muestra, ¿verdad?, cómo nosotros justamente estamos en permanente interacción, ¿verdad?, con nuestra sociedad,
con nuestros grupos. Una vez que nosotros estamos dándole sentido a lo que nos rodea, ¿verdad? Eso que nosotros ya le dimos sentido, lo empezamos a utilizar, ¿verdad? Para explicar lo que se nos presenta, ¿verdad? Por eso es inseparable esta idea de objetivación, que por un lado sería hacer, ¿verdad?, concreto lo abstracto, y el anclaje, ¿verdad?, utilizar, ¿verdad?, esos nuevos conocimientos para explicar, ¿verdad?, lo que sucede a nuestro alrededor. Es una teoría, ¿verdad?, que permite la interrelación con otras teorías. Por ejemplo, yo estoy intentando, ¿verdad?, a ver si no sale un poco incoherente el trabajo, pero incorporar muchas ideas, ¿verdad?, de muchos psicólogos sociales, eh, un poco, ¿verdad?, corriendo el riesgo de que de pronto haya algún tipo de contracción, pero como decía Foucault, ¿verdad?, no tendríamos que tener miedo, sino más bien a mostrar, ¿verdad?, ahí está lo que estamos viendo, lo que estamos encontrando, y por supuesto, ¿verdad?, ponerlo a consideración de los compañeros implicados, en este caso, de la facultad. Como decía, ¿verdad? Ya hemos avanzado un poco en esta investigación. El marco teórico, les decía, estamos trabajando en la construcción, ¿verdad? Porque pensamos que siempre debemos estar revisando las nuevas ideas que aparezcan en psicología social y en otras áreas del conocimiento, ¿verdad? Queremos incorporar también una diversidad de metodologías para esta investigación. Ya utilizamos, ¿verdad?, un cuestionario, y justamente ahorita les voy a platicar rápidamente algunos primeros resultados de este cuestionario. También ya usamos, ¿verdad?, implementamos una entrevista, hicimos una entrevista a cerca de 300 estudiantes de la facultad, algunos profesores, en fin, y queremos implementar otro tipo de metodologías. Ahorita les muestro brevemente, ¿verdad?, algunos de los resultados de esta primera encuesta. Si ustedes la han estado viendo, dice violencia y educación, el caso de la Facultad de Psicología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es algunas ideas que les he platicado, ¿verdad? Las retomamos de esta ponencia que presentamos en 2018, ¿verdad? En Buenos Aires. Muy bien. Aquí ustedes van a ver, hay muchos estudiantes, ¿verdad? Fue una encuesta virtual, ¿verdad? Hay otros profesores que participaron, pero no incorporaron aquí su información. Fueron 314 estudiantes, un directivo, ¿verdad? Hubo 2 compañeros que no respondieron, 6 profesores. Ustedes ven, ¿verdad? La mayoría de las facultades de psicología del mundo, ¿verdad? No solamente aquí en Puebla, del mundo, la mayoría son mujeres. Entonces, un 22% son mujeres, muy poquitos los que no contestaron, y la gran mayoría hombres, ¿verdad? Nos interesaba, ¿verdad? Porque hemos visto que compañeros de los primeros semestres tienen una idea un poco diferente, ¿verdad?, de lo que es la violencia. Hay otros compañeros que ya tienen 2, 3, 4 semestres y tienen, ¿verdad?, se van formando otra idea de lo que es la violencia. Bueno, ahí está esos resultados. Aquí utilizamos Iramutec, ¿verdad? Iramutec es un programa, un software que nos permite detectar, por ejemplo, el tipo de violencia que se manifiesta en esta encuesta con más frecuencia, ¿verdad? ¿Cómo? No se está viendo. No. No se está viendo. Perdón, creo que hay un... Pues es que no. Ajá. Estoy dando por sentado que ustedes estaban viendo, ¿verdad? A ver, voy a iniciar, porque parece que no la estaban viendo. La primera, ajá. La primera.
Ajá. Ustedes están viendo una primera gráfica en donde está el número de estudiantes, de profesores y de directivos que respondieron este primer cuestionario. Aquí les decía, hay una aproximación, ¿verdad?, de del número de estudiantes, hombres, mujeres. Aquí les decía, nos interesa, ¿verdad?, saber en qué año entraron a la facultad, porque decía, hemos encontrado que los compañeros de los primeros semestres tienen una idea diferente, ¿verdad?, de este tipo de problemáticas. Entonces, la mayoría ya tienen varios años que ingresaron a nuestra facultad, en fin, pero intentamos, ¿verdad?, que los compañeros que respondieran fueran de los diferentes semestres, sin que fuera una muestra representativa, ¿verdad? Les decía, Iramutec es un programa, es un software que nos permite, ¿verdad?, ver el tipo de violencia más frecuente que mencionaron esos estudiantes y profesores que respondieron nuestro primer cuestionario. Si ustedes ven, este software pone la frecuencia con letras más grandes, ¿verdad? Es decir, aquí la violencia física es la que más se frecuenta, ¿verdad? La que los estudiantes, hombres y mujeres, ¿verdad?, dijeron que lo que han visto en nuestra facultad es una violencia física, empujones, etcétera. Después una violencia psicológica, ¿verdad? Una que está íntimamente relacionada con una violencia verbal, ¿verdad? Se habla también de violencia sexual, de violencia emocional, en fin, incluso estudiantes hablaban de una violencia económica que no se manifiesta dentro de la facultad, pero que puede tener implicaciones, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad?, el programa nos muestra justamente algunos conceptos, algunas palabras que los compañeros utilizaron al definir, ¿verdad?, el tipo de violencia que ellos han observado en la facultad. Rápidamente, es lo mismo, ¿verdad? Cómo lo vinculan a la violencia física con, por ejemplo, la interrelación, ¿verdad?, que se da en la facultad, pero también en la familia, etcétera. Algunas respuestas en función de género, ¿verdad? Eh, si ustedes ven, ¿verdad? Hay algunas diferencias que nosotros queremos ahondar, porque esto es muy interesante, ¿verdad? Porque algunos hombres piensan que la violencia es más física y no psicológica, o las mujeres, ¿verdad?, piensan que la violencia puede ser más psicológica que eh, que es psicológica o verbal u otro tipo de violencia. También preguntábamos, ¿verdad?, ¿qué cree que la violencia es provocada, ocasional? En fin, ustedes ahí pueden ver, ¿verdad?, que la violencia, la mayoría de las personas piensa que es provocada. Ahí hay respuestas parecidas, en fin. Luego hay otras gráficas que me gustaría platicarles porque de pronto no le damos de pronto no le damos mucha importancia a algunas cuestiones, y esta es muy interesante. Por ejemplo, el número 7, si ustedes ven a la izquierda, el número 7 tiene que ver con una pregunta, y que la pregunta era: ¿es costumbre poner apodos molestos entre compañeros? Y si ustedes ven ahí, es más o menos frecuente, ¿verdad? Muchas veces, siempre. La siguiente gráfica, que tiene el número 8, la pregunta era: algunos compañeros extienden rumores negativos acerca de compañeras y compañeros. Y ustedes están viendo que hay un número muy importante de compañeros que dijeron a veces, y algunos también siempre, ¿verdad? La siguiente, la 9, ¿verdad? Le preguntábamos: ¿solemos hablar mal unos de otros? Y si ustedes ven,
ahí está, ¿verdad? Sí, solemos a veces, muchas veces, hablar mal de otros compañeros. La pregunta 10 era, he presenciado que algunos compañeros hablan con malos modales a los profesores. Y si ustedes se dan cuenta, hay muchos, ¿verdad?, compañeros que establecen esa relación con sus profesores. La siguiente gráfica, la 11. La 11 les preguntábamos, ¿usted ha escuchado que algunos compañeros se expresen mal del profesor? Ustedes pueden ver, ¿verdad? Sí, hay muchas. Ahora, todas estas preguntas las comentamos, ¿verdad? Entre estudiantes y profesores. No fui yo, ¿verdad? El único que propuso el cuestionario. Después, la 12, ¿verdad? He visto que ciertos estudiantes se enfrentan desafiando al profesor. Y sí, hay varios compañeros, ¿verdad? Después, la siguiente, la 13. La 13 preguntamos, ¿he escuchado a compañeros amenazar o comportarse de manera intimidantes ante otros para obligarles a hacer cosas? ¿Verdad? La 13, como ustedes están viendo, hay muchos tipos de comportamientos en ese sentido. La 14, ¿verdad? Dice, solemos darnos empujones, golpes o pellizcos bromeando. Si ustedes están viendo, es una buena, ¿verdad?, cantidad. Después, la siguiente, la dices, creo que el profesorado tiene preferencias por ciertos alumnos y ciertas alumnas. Ahí están, ¿verdad? Hay muchos profesores que sí tienen preferencias, por alumnas o alumnos. Después la 17, ¿verdad? Dice, he visto que el profesorado ridiculiza al alumno. Miren, un número muy importante, ¿verdad?, de los compañeros que respondió nuestro compañero, dicen que a veces, ¿verdad? Y es un número muy importante. Después, la 18, he notado que el profesor ignora a ciertos estudiantes, ¿verdad? Hay compañeros que sienten que si el profesor los ignora es un tipo de violencia muy importante para ellos, ¿verdad? Después, la 19 les preguntamos, he visto que el profesorado insulta al alumnado o a los estudiantes, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Hay muchos profesores que sí hacen eso. La 20, ¿verdad? Ciertos profesores atemorizan a algún alumno o alumna. Ahí ustedes están viendo, ¿verdad? Hay un buen número de la gráfica 21. Algunos estudiantes, profesores o trabajadores de la facultad son víctimas de la discriminación e intolerancia. Pues ahí está. La siguiente, la 22, dice, me han rechazado, dejado de hablar o ignorado. Hay más o menos ese tipo de práctica en nuestras interrelaciones en la facultad. El 23, la pregunta es, me han ridiculizado en público. No es la gran mayoría, pero sí, ¿verdad? Hay, la 24, me han golpeado. No es así tan fuerte el problema, pero hay, ¿verdad? Hay algunos. Y rápidamente, la 25, se me han hablado con palabras ofensivas, ¿verdad? Pues sí, hay un número importante de compañeros. La 26 dice, determinados estudiantes son discriminados por sus compañeras o compañeros por sus bajas calificaciones, ¿verdad? Si ustedes ven, sí hay un buen número, en lugar de ayudarlos, andamos criticando, ¿no? Bueno, no, la 27, algunos estudiantes son discriminados por sus compañeros por por tener buenos resultados en sus calificaciones, ¿verdad? Igual, o por ser malos o por ser buenos. La siguiente, la 29, dice, he visto cómo se llevan a cabo actos de acoso hacia o entre profesores, alumnos o trabajadores de la facultad, ¿verdad? Ahí está, la 29, la 30. He sido partícipe de actos de acoso hacia alumnos, profesores o trabajadores de la facultad. La 31. Eso he sido víctima de acoso en la facultad, ¿verdad?
no es afortunadamente muy grave el asunto. Las últimas preguntas, ¿verdad? ¿Conoce materias de apoyo para estar prevenido o tratar las manifestaciones de violencia de manera eficaz, ¿verdad? La gran mayoría no. Después, ¿conoce programas o políticas que tienen la problemática de la violencia? Pues hay un número importante, ¿verdad? Igual que no. Considera que recibió una adecuada capacitación para crear un ambiente de cultura de paz. No tenemos, ¿verdad? Ese tipo de capacitación, en fin. Cree que el hecho de que profesores adopten medidas conjuntas desde el comienzo, porque les preguntamos, ¿verdad? Las últimas preguntas de nuestro primer cuestionario es, ¿y qué nos sugieres, ¿verdad? Para afrontar estos problemas de la violencia en nuestra facultad. Y entonces hay varias, ¿verdad? Hay muchas respuestas. Eh, con, perdón. Cree que la violencia esto es interesante, ¿verdad? Cree que la violencia se solucionará alguna vez. La mayoría piensa que sí, ¿verdad? Pero hay compañeros que piensan que jamás, ¿verdad? Que nunca se va a acabar estos problemas de violencia. Y ahí está, ¿verdad? Algunos igual utilizamos esto para algunas sugerencias de solución, ¿verdad? De los, eh, de los, eh, de los problemas de la violencia. Entonces, la mayoría, ¿verdad? De los estudiantes, la mayoría fueron estudiantes, mujeres, ¿verdad? Piensan, ¿verdad? Que la solución está entre los propios alumnos y los propios profesores. No tenemos, ¿verdad? Que salir fuera de la institución para que otros vengan a solucionar el problema. También se dice, ¿verdad? Hay muchos compañeros que piensan que una manera de empezar a afrontar estos problemas pueden ser, ¿verdad? Con talleres, con programas, con conferencias, con foros, con congresos, con coloquios, etcétera, ¿verdad? Bueno, eh, y en términos generales, estos los primeros resultados que estamos encontrando en este trabajo. Y pues pienso, ¿verdad? Que por mi parte creo que es todo y pues me gustaría, si tienen comentarios, preguntas, sugerencias, lo que ustedes piensen que puede ayudarnos, ¿verdad? Las críticas nos ayudan también, así es que adelante, sí, y los escucho con mucha atención. Muchas gracias, doctor Eulogio. Si alguien tiene alguna pregunta, puede escribirla en el chat o levantar la mano para que le demos la palabra y no hablemos todas y todos al mismo tiempo para que nos podamos entender. Mientras ustedes se animan a escribir sus preguntas, les invitamos a la conferencia que tendremos el próximo miércoles, titulada Disputa sobre el Estado laico, la secularización y la religión en el México actual, impartida por el doctor Carlos Garma Navarro. Tenemos la primera pregunta. Profesor, buenas tardes. De acuerdo a la investigación y los datos que tienen, ¿se ve alguna posible solución? ¿Quieren que conteste o acumulamos preguntas? Ustedes díganme. Si gusta contestar, por favor, mientras escriben las demás. Bueno, yo pienso, ¿verdad? Que sí hay posibilidades por múltiples medios, ¿verdad? Con el apoyo, con la ayuda, no solamente de los que formamos la facultad, creo que también necesitamos apoyo de las instituciones, ¿verdad? Que tienen que ver con estas problemáticas. Si los estudiantes nos sugieren que organicemos, ¿verdad? Conferencias, talleres, cursos, seminarios, en fin, ¿verdad?
yo creo que este tipo de actividades deberíamos de pensarlas también en colaboración con otras instituciones. Por ejemplo, ¿verdad? Instituciones del propio Estado, eh, el DIF, derechos humanos, qué sé yo, ¿verdad? Porque creo que si nosotros vemos que esta es una problemática importante, grave, ¿verdad? Que tiene múltiples características, manifestaciones, deberíamos de intentar, ¿verdad?, abordar esta problemática igual, con una perspectiva amplia, desde muchos organismos, no solamente, ¿verdad?, los organismos, y las personas de nuestra institución, de toda la universidad, pero también yo pienso, ¿verdad? Incluso con la experiencia de otras investigaciones, de otros compañeros, yo pienso que sí, que es difícil, ¿verdad? Porque está dentro de nuestra cultura, ¿verdad? Eh, como decíamos hace un momento, a veces nosotros tenemos comportamientos violentos, que somos incapaces de controlarlos, ¿verdad? Algunos plantean la idea de que es una violencia inconsciente. Bueno, es decir, la tenemos dentro, ¿verdad? Dentro de nosotros. Es un problema importantísimo, que tenemos que abordar. Creo que, por ejemplo, no solamente los organismos son importantes, ¿verdad? Los organismos del Estado, los medios. Yo pienso que los medios son una de las fuentes principales de la violencia simbólica. En fin, basta, ¿verdad?, con ver, por ejemplo, la programación de los canales de televisión que tenemos, ¿verdad? Revisemos los programas, revisemos muchas investigaciones que se han hechas y es muy preocupante, ¿verdad? De saber, por ejemplo, que muchos niños cuando se les pregunta, ¿qué te gustaría ser de grande? Hay niños que dicen que quieren ser narcotraficantes, ¿verdad? Y yo pienso, ¿verdad? Que que es un problema muy grave y que tenemos que abordarlo desde múltiples enfoques, ¿verdad? Muchas teorías, muchas metodologías, pero también muchos grupos de la sociedad, ¿verdad? Y los medios de información, juegan un papel importantísimo. Ahora, ¿verdad? Con la pandemia nos estamos dando cuenta de que pueden jugar los canales de televisión un papel importante, pero sabemos que les interesa más bien lo económico más que cualquier otra cosa, ¿verdad? Sí, yo soy optimista, a lo mejor un poco hasta utópico, ¿verdad? Pero hay que hacer algo. Adelante, perdón, ya me estoy perdiendo de otras preguntas. Si me la pueden leer, repetir rápidamente, les contesto. Pregunta Roberto, ¿puede Sí, tomarse la violencia como algo positivo? ¿O hay algo positivo en la violencia misma? y aquí, ¿verdad? Cuando estaba retomando algunas ideas de la ponencia, yo decía, ¿verdad? Que la violencia ha tenido épocas en las que se le da un uso incluso como un medio de rechazar, ¿verdad? Eh, ambientes justamente de violencia. La violencia en ocasiones se ha utilizado, ¿verdad?, para promover cambios sociales. Claro que sí, pero yo pienso, ¿verdad?, que en esta época, ¿verdad?, actualmente, hace algún tiempo sí, sabemos pues nuestra propia historia, ¿verdad? La famosa Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue un acto violento, en fin, necesario, ¿verdad? Se consideró necesario en ese momento. Ahora, pienso que actualmente tenemos que repensar muy bien, ¿verdad? Yo pienso que ahora ya hay otros medios, ¿verdad? La propia disciplina, nuestra propia disciplina, ¿verdad? Nos ha propuesto, ¿verdad?, maneras muy interesantes de hacer, ¿verdad?, de tener la posibilidad de influir en el cambio de ideas y de comportamientos de los otros. Ya no tenemos excusa, ¿verdad? Creo que tenemos herramientas teóricas que nos permiten
desarrollar estrategias, ¿verdad? Que tengan como intención la modificación, la mejora de nuestras sociedades sin necesidad de recurrir a actos violentos. Es lo que pienso, ¿verdad? Pregunta Denise. Sí. ¿Qué podemos hacer cuando las autoridades estudiantiles no toman la verdadera importancia a los actos de violencia que se dan en las escuelas? Sí, fíjense, en mi experiencia, ¿verdad? En mis clases, yo he visto cómo de pronto cuando estamos platicando con compañeros, con estudiantes, por eso nos interesaba, ¿verdad? Saber quiénes nos daban las respuestas, si son compañeros de los primeros semestres o de los últimos, porque estamos tan acostumbrados, ¿verdad? Vemos tan natural a la violencia que de pronto la estamos observando y pensamos que es una manera natural de relacionarnos. Y no, ¿verdad? Entonces, yo pienso, ¿verdad? Que es muy importante que nosotros platiquemos dentro de nuestros grupos, en nuestras relaciones, en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? De qué es lo que nosotros pensamos es un comportamiento violento. Eh, sí, hay compañeros que desafortunadamente, como decía, ¿verdad? Vivimos en una sociedad. Yo recuerdo muy bien una idea de un historiador, ¿verdad? Eh, Lorenzo Meyer, en el libro El Estado en busca de sus ciudadanos, ¿verdad? Este historiador dice, si buscamos en la historia de nuestro país alguna etapa, algún periodo en el que en México las relaciones hayan sido relaciones de Estado ciudadano, no la vamos a encontrar. Vamos a encontrar que las relaciones que se ha establecido entre gobierno, Estado y sociedad son más bien relaciones, ¿verdad?, de súbditos. Nosotros no estamos, no tenemos experiencia, no tenemos una historia reciente. Bueno, creo que ahora, ¿verdad? Estamos un poco abriendo los ojos, pero la historia de nuestro país es no solamente la reciente, ¿verdad? También si revisamos la historia prehispánica, vamos a ver, ¿verdad? Que hay muchas relaciones de poder, de violencia, en fin, pero eso no significa que no podamos aspirar, ¿verdad? A otras maneras de relacionarnos, a otro tipo de sociedad. Yo pienso que sí lo podemos hacer, ¿verdad? Como platicando, ¿verdad? Mostrando que nos estamos perdiendo mucho por continuar con estas relaciones de competencia, de agresividad, de violencia, ¿verdad? Nos estamos perdiendo experiencias de colaboración, ¿verdad? De solidaridad, etcétera. Adelante. Sí. Pregunta Melissa. ¿No creen que sería bueno comenzar a difundir las posibles soluciones a las demás facultades y unidades? Como estudiantes que entendemos que esto es un problema muy actual y necesario de tratar, ¿qué podríamos hacer para empezar a realizar posibles soluciones? Sí, el año pasado, antes de que nos invadiera la pandemia, ¿verdad? En la facultad, eh, en la materia que he estado invitando a los estudiantes a que se incorporen a este trabajo, siempre, ¿verdad? Desde hace 3 años, desde que inició, siempre hay compañeras y compañeros, ¿verdad? Que están interesadísimos, por ejemplo, en organizar algunas redes, ¿verdad? De apoyo a las personas, a nuestros compañeros, ¿verdad? Que sean objeto de violencia. Hay compañeros estudiantes, hay compañeros profesores, profesoras, ¿verdad? Que hemos organizado grupos de apoyo para las personas que se atrevan a denunciar un acto de violencia en nuestra facultad. Creo que ese es algo muy importante, pero creo que también necesitamos hacer foros, congresos, ¿verdad? En donde se expongan este tipo de problemáticas. Hicimos antes de la pandemia, ¿verdad? A finales de noviembre de hace, ya van a ser 2 años, ¿verdad? Hicimos un foro que le llamamos Foro para promover la cultura de paz.
Lo organizamos, ese foro era interno de la facultad, pero llegaron compañeros de diferentes universidades y de otras universidades de México, de Tlaxcala, y en fin, se enteraron, ¿verdad? Y llevaron algunas ideas, en fin. Pienso que esta es una manera. Los compañeros que han estado interesados en este trabajo se han comprometido, ¿verdad?, a que cada año organicemos un congreso. Yo estoy pensando que ahora tendría que ser virtual, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a pensar en la mejor manera de organizar un evento de ese tipo y obviamente invitaremos a los que estén interesados, ¿verdad? Y por qué no pensar, yo les voy a proponer, ¿verdad?, a compañeros que pertenecemos a un grupo que nos interesa la teoría, ¿verdad?, de implementar un tipo de investigación parecido en las universidades en donde ellos trabajan y de colaborar. ¿Por qué no pensar, ¿verdad?, en una investigación nacional? Para empezar con algunas, ¿verdad?, a lo mejor universidades en donde se incorporen estudiantes, trabajadores, profesores y por qué no directivos, ¿verdad? Eso a lo mejor facilitaría. Entonces yo creo que hay varias maneras, ¿verdad?, de ir abordando, de ir avanzando en la solución de este problema. Nicolás escribe, qué interesante información nos ha presentado. Considero que el fenómeno de la violencia es multidimensional e internivel, y en ese sentido lo ideal sería articular este nivel de organización educativo con el nivel comunitario. Uh-huh. Sí, sí, completamente de acuerdo, ¿verdad? Es un poco la idea, ¿verdad? Vamos a intentar en breve empezar a establecer, ¿verdad?, una relación con el entorno de la facultad, ¿verdad? Porque como sabemos, como decía, ¿verdad?, hace un momento, las universidades no son islas, ¿verdad? Las universidades están conformadas con compañeros, estudiantes, profesores que tienen experiencias múltiples, diversas, ¿verdad? Bueno, así como dentro de la propia facultad hay diferentes ideas, experiencias, en fin, al exterior, ¿verdad? El entorno inmediato, no solamente la colonia, ¿verdad? El barrio en donde está ubicada nuestra facultad, sino también en el contexto más amplio, que sería la ciudad, la región. Ustedes saben que Puebla actualmente es una de las ciudades más violentas contra las mujeres. La violencia de género es un problemón importantísimo. Bueno, sabemos que en el Estado de México también, ¿verdad? Y en otros estados, pero ahora Puebla, aquí en nuestro estado, estamos padeciendo, ¿verdad?, este tipo de actos violentísimos. Entonces tenemos que apelar, ¿verdad?, a intentar abordar de múltiples maneras estas problemáticas. ¿Sí? Brenda escribe, ¿cómo podemos ayudar a que otras personas se den cuenta de esta problemática, ya que algunos compañeros normalizan la violencia, sobre todo viniendo de profesores y autoridades? Sí, ese es un serio problema, ¿verdad? Claro. A veces nos sentimos hasta eh, maniatados, ¿verdad? Nos pensamos que no hay que decir nada. Yo pienso que ese es un primer paso, ¿verdad? No quedarnos callados. Eh, si vemos que en nuestro entorno inmediato hay algún tipo de problemas, tenemos que igual un poco tener precaución, ¿verdad? Porque de pronto hay personas realmente súper violentas. En fin, pero creo que hay diferentes maneras, ¿verdad?, de intervenir, para empezar, ¿verdad? Yo soy de la idea, como ha pasado en muchos otros problemas, ¿verdad? Por ejemplo, la inequidad de género, ¿verdad? La marginación que ha sufrido, ¿verdad? Que por cierto es el sector mayoritario en nuestro país, las mujeres, ¿verdad? Se les ha tratado como minorías, en fin, yo pienso que hay necesidad de retomar diferentes experiencias y de retomarlas, de enfocarlas a nuestras problemáticas específicas, ¿no? Reina solo escribe un comentario. Gracias Sí. por esta información, doctor. Es un tema muy interesante. Mm. Interesante e importante, ¿verdad? Porque la violencia hace cambiar ideas, comportamientos y los psicólogos es lo que
una de las cosas que debemos estudiar, que estamos estudiando, ¿verdad? Porque nosotros tenemos múltiples maneras de comportarnos, de pensar las problemáticas, en fin, sí, creo que para la psicología social y para muchas otras ciencias, ¿verdad? Para otras disciplinas, creo que también debería de ser un problema central, ¿verdad? Porque la violencia nos impide crecer como personas, ¿eh? Yo sí estoy convencido de eso. Yo recuerdo, bueno, hay muchos, ha cambiado, ¿verdad? Los tipos de violencias, pero antes yo podía más o menos con tranquilidad, para ir a la facultad, ¿verdad? En los años de estudiantes, tenía la posibilidad de sentarme, de subirme a mi autobús, de sentarme y de sacar un librito, una revistita, ir hojeándola o leyendo, ¿verdad? Ahora no. Ahora tenemos que ir muy listos, ¿verdad? Con los ojos bien abiertos porque se suben a asaltarnos. En fin, ¿verdad? Bueno, por decir lo mínimo, hay compañeros, compañeras, ¿verdad? Que después de que los asaltan no tienen manera, ¿verdad? De descansar, de dormir bien, empiezan a tener problemas en el rendimiento escolar. Los profesores también podemos tener ese tipo de cosas. La violencia es algo gravísimo, ¿verdad? Y como decía igual hace un momento, creo, ¿verdad?, que nos estamos perdiendo. Simplemente imaginémonos, cómo nos sentimos cuando estamos interactuando con amigos de verdad, ¿verdad? Que sabemos que nos pueden ayudar, que incluso nos pueden criticar, pero para ayudarnos, ¿verdad? Ese tipo de experiencias nos las estamos perdiendo. Y habemos, ¿verdad? Algunos que estamos dispuestos a ayudarnos, a ayudar a otros, porque nos han ayudado, ¿verdad? Sabemos de su valiosa colaboración. En fin, tenemos, ¿verdad?, que pensar en ir privilegiando, yo digo, ¿verdad? Privilegiando las relaciones solidarias más que otras, ¿verdad? Sí. Escribe Denise. Considero que los medios de comunicación también nos dan fuerza. Muchas veces las autoridades buscan callar a la comunidad, oprimirla, y a través de las redes las personas toman fuerza para alzar la voz, para ser escuchados y no seguir permitiendo este tipo de problemática. Sí, sí, yo creo que tenemos, ¿verdad? Que incluso eh, pensar en el papel que tienen los medios de información, deberían de empezar a volverse medios de comunicación, ¿verdad? Sí, yo pienso que también eso tenemos nosotros que verlo, ¿verdad? También que contemplarlo. Yo soy de la idea de que los medios deberían de responder a los intereses de la población, de la sociedad, no a intereses de pequeños grupos, como ha venido sucediendo, ¿verdad? Como decía hace un rato, la televisión puede jugar un papel importantísimo, ¿no? Este, eh, Nos han acostumbrado a que si no vemos una película en donde hay mucha acción y sobre todo violencia, ¿verdad? Nos aburre. Es decir, estamos ya acostumbrados a que si hay una película que aborda otros temas, hasta cambiamos, ¿verdad?, de canal. Entonces, sí, los medios tienen un papel muy importante. Debemos de exigirles, ¿verdad? Porque los medios, ustedes saben, ¿verdad? Los medios son una concesión que cuando nuestra sociedad, cuando nosotros nos lo planteemos y les exijamos, ¿verdad? Porque nosotros tenemos derechos de información. No sé si se han dado cuenta, por ejemplo, hay algunos canales en que se nos informa, ¿verdad? Los horarios de los noticiarios, ¿verdad? Y hasta hace no mucho tiempo empezaban después de que cuando terminaba la taranovela, ¿verdad? Y entonces ya empezaba el noticiario. Es decir, es más importante ese tipo de taranovelas que las informaciones. Y pienso, ¿verdad?, que los ciudadanos tenemos el derecho de que se nos informe. Luego hay otro problema, ¿verdad? Se nos da una información y está repleta esa pequeña media hora, son más los comerciales que las informaciones, ¿verdad? Entonces, los medios tienen que jugar otro tipo de papel.
La sociedad debe de exigir a los medios, ¿verdad? No, estos medios no pueden hacer lo que se les pegue la gana. Responden, son una concesión, ¿verdad? En fin, sí, tenemos que pensar el problema de múltiples maneras, ¿verdad? Incluyendo ese tipo de cosas que debería de reglamentarse, de revisarse, ¿verdad? El tipo de reglamentación, porque me parece que es insultante, ¿verdad? Que estén programas llenos de violencia inundando la programación de los canales. Sí, juegan un papel muy importante, pero ahora están siendo algo que fomenta la violencia más que ayudar, ¿verdad? Sí, Blanca escribe, sí. ¿cómo debemos reaccionar ante la violencia que ejercen algunos maestros abusando de su autoridad frente a la... Ujú. Creo que no terminé de oír bien la pregunta. ¿Podrías, por favor, repetirla? Claro que sí. Ujú. ¿Cómo debemos reaccionar ante la violencia que ejercen algunos maestros abusando de su autoridad frente al alumno? Ok. Este, yo soy de la idea, ¿verdad?, de que siempre debe haber solidaridad. Siempre, ¿verdad? Claro que en muchas instituciones, como decía hace rato, ¿verdad? Se privilegia más la autoridad que el conocimiento, ¿verdad? La autoridad no en el sentido académico, sino la autoridad en el sentido de que alguien es mayor y el otro es menor, de que alguien tiene más derechos y el otro no. No, yo pienso, ¿verdad?, que en muchas ocasiones hay falta de solidaridad entre los estudiantes. Sí, pues yo doy clases, ¿verdad? Desde hace un buen rato y sí, de pronto hay compañeros, ¿verdad? Que por supuesto defienden a otros compañeros cuando hay este tipo de situaciones de violencia, ¿verdad? En el salón de clases. Yo pienso que debe haber más solidaridad, pero también pienso, ¿verdad?, que debería de intentar pensarse en algún tipo de norma. Yo pienso que los profesores no somos gentes de otro mundo, somos igualitos que todos, ¿verdad? Igualitos que todos. Y entonces creo que todos los profesores tenemos que establecer una relación de respeto con todo mundo, ¿verdad? Porque de pronto se ve cuando hay en nuestra facultad alguien que no es profesor, se le trata de otra manera. ¿Por qué? O cuando se ve al nuevo director o al nuevo equipo de director, ¿verdad? No, yo creo que son algunas tradiciones que nosotros debemos de empezar a desterrar. Eh, Pienso que debe de privilegiarse, ¿verdad? Esta idea del respeto al otro, sea quien sea, ¿verdad? Sea el que hace el aseo en nuestra facultad. Pienso que es tan importante como cualquiera otro, como el director, como el rector, ¿verdad? Un estudiante es tan importante como el profesor y creo que todos debemos de intentar, ¿verdad? Establecer esa relación de respeto, de solidaridad y de no confundir, ¿verdad? Porque a veces intentamos confundir, a veces los profesores cuando alguien nos pregunta algo, hasta lo vemos medio agresivo y no. Bueno, también depende, ¿verdad?, de la manera en cómo se pregunta, cómo se participa, porque sí, de pronto los propios profesores a veces, ¿verdad? Eh, Desarrollamos ese tipo, ¿verdad?, de comportamiento, a veces para defendernos ante el grupo, pero yo creo que no debemos de pensar en que es una lucha, en que es una competencia, no. Es justamente tenemos que empezar a desterrar ese tipo de tradiciones, ¿verdad? En las que unos valen más y otros menos, no. Yo pienso que el respeto a los demás es un buen inicio y la solidaridad, ¿verdad? Claro que sí, siempre con respeto a todos. Sí, podemos decirle al señor rector, al señor director, al señor profesor, al que sea, ¿verdad?, que está haciendo cosas indebidas y que incluso hay normas jurídicas que pueden proteger, ¿verdad? Todo eso se puede decir
de buena manera y buscar soluciones. Claro que sí. En nuestra universidad hay una cosa que se llama algo así como Defensoría de los Derechos Universitarios. A veces no hacen gran cosa. Hace algunos años una amiga era la responsable, ¿verdad? De ese lugar, de esa instancia dentro de la universidad, y se supone que debe de intervenir, ¿verdad? Ahí están muchos abogados, en fin, pero si ellos no hacen bien su trabajo, nosotros, ¿verdad? Debemos de promover en nuestro grupo, por lo menos, si no lo podemos hacer en nuestra facultad, en nuestro grupo, con nuestros compañeros, ¿verdad? Y decir, oigan, ¿por qué no intentamos establecer una relación de respeto con el profesor? Y cuando tengamos la primera clase, el inicio de nuestros programas, plantearle al profesor, ¿verdad? Yo creo que sería un bonito inicio de clases, ¿verdad? De pensar, por ejemplo, ¿qué hacemos si nos tiembla, ¿verdad? Vivimos en zonas sísmicas y luego no hacemos ni simulacros, no estamos preparados. Todo eso creo que deberíamos de considerarlo al inicio de nuestras actividades, ¿no? Escribe Reina. Doctor, ¿por qué se ha naturalizado tanto la violencia? Híjole, es un poco lo que quisiera saber muy bien. En eso estamos, ¿verdad? Un poco la historia, ¿verdad? Un poco nuestra propia historia como sociedad, como país, ¿verdad? Sí, un poco nuestra cultura también, pues de ahí sale, ¿verdad? Sí, no tenemos épocas, ¿verdad? De respeto, de que las interrelaciones entre todos nosotros siempre han estado, ¿verdad? Marcadas por prejuicios, por estereotipos. Tenemos que empezar a superar ese tipo de cuestiones. Y como decía hace un rato, ¿verdad? Creo que tenemos teorías, conocimientos que pueden ser una herramienta muy buena para abordar este tipo de problemáticas. Sí, no tenemos en nuestra historia como país épocas de respeto. Decía, nos han tratado a los ciudadanos no como ciudadanos, sino como súbditos, ¿verdad? Como si hubiera por ahí un grupo de reyes, ¿verdad? La monarquía, como hay en otros lugares, ¿verdad? Que se piensan dueños de el país, etcétera. No, yo pienso que debemos de empezar. La educación también está llena, ¿verdad? Nuestras propias, hay muchas teorías, ¿verdad? Hay muchos conocimientos que han contribuido. Por ejemplo, tenemos que denunciar algunas ideas que provienen de nuestros propios, bueno, los que antecedieron, ¿verdad? Muchos psicólogos. Por ejemplo, pensar una investigación, recuerdo, ¿verdad? En este libro, ustedes lo deben de recordar, Psicología del Mexicano. Ahí el autor, ¿verdad? Hace una pequeña investigación sobre las mujeres, ¿verdad? Hablando de violencias, por ejemplo, de género contra las mujeres. En ese libro se hace una pequeña encuesta en un pequeño grupo de estudiantes, de mujeres estudiantes de secundaria, preguntándoles si ellas piensan que viven bien, que la sociedad las trata bien, y ellas, la mayoría dijo que sí, y el autor aprovecha para decir, las mujeres en México viven felices casi, ¿verdad? Saltando de alegría del tipo de vida que tienen, y yo creo que si se les hubiera preguntado a otros tipos de mujeres, seguramente la respuesta hubiera sido diferente, ¿verdad? Entonces, ustedes recuerden una idea que yo he criticado, ¿verdad? Por ahí hay un artículo de hace 20 años, en donde yo decía, ¿verdad? Al inicio, Freud, por ejemplo, decía que la mujer era un sujeto incompleto porque lo comparaba con el hombre, ¿verdad? Y porque no tiene pene, entonces es una mujer incompleta. Ese tipo de conclusiones ayudan, ¿verdad? A desvalorar, a minusvalidar a las personas, porque incluso si nos ponemos realmente a comparar, si somos estrictos, creo que los incompletos somos los hombres, ¿verdad? Las mujeres tienen un sistema reproductor, nosotros no. Y un sistema reproductor es algo complejísimo, ¿verdad? Bueno, hay muchas cosas que
tenemos que revisar, ¿verdad? Nuestras propias teorías, las teorías que utilizamos para hacer nuestros estudios, nuestras investigaciones. Claro, por eso decía, creo, ¿verdad?, que lo ideal para este tipo de problemáticas tan complejas debería de ser, ¿qué es lo que vamos a intentar, ¿verdad? Que el grupo, ¿verdad?, que esté haciendo estas actividades, que igual tenga perspectivas diversas, es decir, un equipo intermultidisciplinario, ¿verdad? Que sería seguramente un equipo que nos proporcionaría mejores ideas, herramientas para combatir este problema. Jorge escribe, interesante Sí. escuchar al doctor Eulogio. Saludos, Jorge Mendoza. Oh, un saludote, Jorge. Tenemos que vernos, ¿verdad? Pronto, aunque sea por estos medios. Ahí está. Hola, Jorge. Un abrazote. Saludos. Muchas gracias, Jorge. Escribe Melissa. Sí. ¿Qué podríamos hacer para participar en la difusión e investigación de este tema? Y creo que para empezar, estar interesado, ¿verdad? Que realmente nos interese este tipo de problemas, porque como decía hace rato, ¿verdad? La violencia nos afecta y nos afecta negativamente, ¿sí? Y como psicólogos tenemos que pensar que hay algunas problemáticas que son esenciales, importantísimas, ¿verdad? ¿Sí? Y no solamente reconocer la importancia, ¿verdad? Del problema, pensar en pasos más o menos bien pensados, ¿verdad? Bien planificados, ¿sí? Yo estoy pensando que deberíamos de pronto iniciar una investigación nacional, ¿verdad? A lo mejor en las escuelas de psicología, porque creo que nos debe interesar a todos los psicólogos, ¿verdad? No solo a los psicólogos sociales, creo que a todos, porque afecta por igual a todo mundo. Entonces, eh, tenemos que planificar muy bien, y yo creo que apelar, ¿verdad? La ayuda, el apoyo, a la solidaridad de otros compañeros, ¿verdad? Y si hacemos un equipote, eh, creo que habrá mejores posibilidades de afrontar y de empezar. Yo pienso que si somos capaces, si logramos que nuestras escuelas, nuestras facultades, ¿verdad?, empiecen a mostrar sus resultados viviendo en un entorno, ¿verdad? Pacífico de solidaridad, creo que todos vamos a salir ganando. Creo que incluso, ¿verdad? Por ejemplo, las tesis, ¿verdad?, que pienso debía ser la mejor manera de titularse. Imagínense, ¿verdad?, que todos los profesores apoyamos a los estudiantes, ¿verdad?, para que hagan lo mejor posible sus tesis, en fin, también de esa manera, ¿verdad?, promoviendo que se aborden en las investigaciones algún tipo de estas problemáticas, porque es muy compleja. Estamos hablando de múltiples tipos de violencia, ¿verdad? Y entonces creo que si empezamos a mostrar las bondades, los resultados de un ambiente, de un lugar, de un territorio, de un espacio pacífico, yo pienso que la gente que los vea, vea este tipo de experiencias, pienso que va a repensar, ¿verdad?, en otras maneras de trabajar. Escribe Reina. Usted propone que por medio de las representaciones sociales se puede comprender mejor este problema. ¿Por qué eligió las representaciones sociales para hablar de este tema? Por muchas razones, ¿verdad? Primero porque es de las que conozco mejor, ¿verdad? Un poquito conozco esta teoría.
porque también conocí a los creadores, ¿verdad? Al papá de la teoría, a la mamá, bueno, yo le digo a la mamá, ¿verdad? Ahora Denise Jodelet, que es la que de alguna manera coordina las actividades en diferentes lugares de esta teoría, porque se ha mantenido, ¿verdad? Se ha mantenido interesante, se ha mantenido viva, es una teoría crítica. Si no me equivoco, es la primera, ¿verdad? Teoría crítica en psicología social, ¿verdad? Una teoría que no se detiene a decir que hay obstáculos, ¿verdad? En nuestra disciplina que tenemos que superar, ¿verdad? Por ejemplo, esas ideas de que el ser humano puede ser comparado con una máquina, ¿verdad? De pensar, por ejemplo, de que la memoria se puede comparar con nuestras máquinas, ¿verdad? Entre más una super máquina tenemos mejor memoria, ¿no? O justamente Jorge nos podría explicar perfectamente, ¿verdad? Que los fenómenos de la memoria, los olvidos y demás, no los puede hacer una máquina, ¿verdad? No, de ninguna manera, somos los seres humanos, ¿verdad? Y Ahora, por ¿qué es esas realidad, verdad? razones. Y también porque pues me cae bien, ¿verdad? También creo que se vale, me cae bien el Mosco, la Denise, Abric, todo mundo, ¿verdad? Sí, también por eso, creo que uno, alguna vez yo decía, tenemos nuestro corazoncito, cada uno de nosotros, ¿verdad? Y a veces privilegiamos a algunos autores, a otros no. Hasta en la facultad hicieron, ¿verdad? Les muestro es una idea que yo se la retomo a Michel Foucault, ¿verdad? Y entonces yo, en lugar de decir las ideas de Foucault, yo digo, todos nosotros, ¿verdad? Tenemos nuestro corazoncito, es decir, nuestras preferencias, ¿verdad? Por esas razones, porque es una teoría crítica, porque es una teoría abierta, ¿verdad? Porque sigue trabajando, piensa que es una posibilidad, es un conocimiento. Eso también me gustó mucho de Moscovici, que, que era humilde, ¿verdad? Que decía, sí, este tipo de conocimiento es uno de muchos conocimientos más y que pienso que es un conocimiento práctico el que nos es útil, ¿verdad? Por esas razones, sí. La última pregunta que Sí, tenemos. adelante, claro. Escribe Arturo. En septiembre del año pasado, la doctora Rosalía Carrillo Meraz afirmaba que las universidades son una copia fidedigna de lo que sucede en la sociedad y, por tanto, todas las formas de violencia se van a trasladar al espacio universitario. ¿Qué tan real es esta afirmación? ¿Cree que se Mm. puede hacer algo en nuestras universidades para mitigar la violencia, los diferentes tipos, siendo estos espacios muchos menos poblados, pero de mayor control con respecto a las ciudades? Mm. Sí, sí, yo pienso que sí, podemos. Claro, claro que las universidades son, ¿verdad? De alguna manera un reflejo, pero no es así totalmente, ¿verdad? No es lo mismo, que, por ejemplo, habemos muchos que no pensamos que la violencia es natural, ¿verdad? Por supuesto que no. ¿No? Y si nosotros pensamos que la violencia no es natural, que no nos sirve para nada, ¿verdad? Entonces ya no estamos viviendo de la misma manera como en otros grupos de nuestra sociedad, ¿verdad? Claro que sí, son un poco el reflejo, pero no es exactamente lo mismo. Tenemos que recordar, ¿verdad? Que, por ejemplo, en muchas universidades hay cierto tipo de reglamentos, de normas, ¿verdad? Que intentan desde hace muchos años, muchas autoridades universitarias se han comprometido, ¿verdad? Por impulsar, por ejemplo, normas que impidan la violencia de género en nuestras instituciones. Entonces, ese ya es de alguna manera una barrera, ¿verdad? Para que personas, porque puede ser, ¿verdad? Que de pronto lleguen estudiantes con experiencias, con relaciones, con vinculaciones, ¿verdad? Con grupos muy violentos, ¿sí? Pero estamos en otro ámbito, en otro territorio, en una institución con ciertas normas, en fin, sí, yo pienso que las universidades son parte de la sociedad, por supuesto,
Como decía hace rato, no somos islas, y esa es una idea que se ha manejado desde hace muchísimos años, ¿verdad? Desde que yo era estudiante, un poco lo tenía más o menos claro, ¿verdad? De que las universidades son en muchos aspectos un reflejo de nuestra sociedad, pero también pueden ser un ejemplo a la sociedad, ¿verdad? Yo sí pienso que las instituciones educativas, sobre todo las universidades y en particular las facultades de psicología, deberían, sobre todo ante estas problemáticas, demostrar, ¿verdad?, que podemos, que somos capaces de establecer otro tipo de relaciones, y creo que eso podría ser un bonito ejemplo para otro tipo de instituciones, otro tipo de personas. Yo estoy convencido que las personas que son violentas pueden cambiar, porque no es una cuestión genética, ¿verdad? No, no, pueden cambiar, ¿sí? Entonces, tenemos que apelar a la humanidad, ¿verdad? De todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Al compromiso de evitar este tipo de experiencias que yo estoy convencido de que no nos ayudan en nada, al contrario, ¿verdad? Nos hacen gentes temerosas, nos hacen gentes con miedo, y cuando estamos en ese tipo de situaciones, somos mucho más vulnerables, más de lo que ya somos, ¿verdad? Sí, en todos los niveles, ¿sí? Entonces, creo que tenemos que disponernos, de hacer un trabajo, y yo creo que un poco a largo plazo, ¿verdad? Y si podemos encontrar respuestas inmediatas, pues hay que compartirlas, ¿verdad? A lo mejor sí, si logramos, ¿verdad?, empezar a hacer una investigación nacional, si empezamos a publicar, en fin, a difundir los resultados, a sugerir, ¿verdad?, diferentes maneras de afrontar estas problemáticas, creo que podemos contribuir en algo. Y evidentemente, ¿verdad?, no tenemos que obligar a nadie, no tenemos que usar la violencia, ¿verdad? Obviamente, mostrar justamente, como decía hace rato, tenemos conocimientos que nos pueden permitir un poco influir, ¿verdad? Hasta en las personas más violentas. ¿Sí? Pues por ahora, ya para ir cerrando, nada más los queremos invitar Sí. a nuestras últimas 2 conferencias. La de la siguiente semana, del día 10 de febrero, será Disputa sobre el Estado laico, la secularización y la religión en el México actual, impartida por el doctor Carlos Garma, y nuestra conferencia de cierre, que será El chiste de transformar la sociedad, el día 17 de febrero, impartida por el también psicólogo social Pablo Fernández Cristiaf. Muy bien. Sí, hay que asistir, ¿no? Vamos a estar pendientes. Sin más por ahorita, doctor Eulogio, le queremos agradecer muchísimo el tiempo que ha compartido con nosotros el día de hoy, sobre todo el conocimiento que compartió con nosotros. Muchas gracias por estar aquí y esperamos contar con usted en futuros ciclos de conferencias. Claro que sí, cuando me inviten, con mucho gusto estaré feliz, ¿verdad? Igual les agradezco a todos los que me escucharon, a los que me tuvieron paciencia, y un saludote, un abrazote a todos los amigos, ¿verdad? Estoy viendo a Nicolás ahorita mismo, a los que estén por ahí, y a todos, ¿verdad?, aunque no nos conozcamos, un abrazote, y cuidémonos, ¿verdad? Ya estamos, creo que, saliendo de ese feo túnel de la pandemia. Muy bien, muchísimas gracias y saludos a todos. Hasta prontito. Bye. Muchas gracias a todos y todas por su asistencia el día de hoy. Esperamos verlos en las 2 conferencias que nos hacen falta. Que tengan una bonita tarde. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Saludos.